Muy buenas noches a todos. Le habla el licenciado químico Jones Paradiso de Nutritional Body Impact. Y el tema de hoy es un tema que para muchas personas es muy común. De hecho, el 50% de la población de los Estados Unidos sufre de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, que es gastritis y problemas estomacales. Pero en algún momento de nuestras vidas, todos nosotros en algún momento hemos sufrido de acidez estomacal o reflujo. Y hay muchas personas que están tomando medicamentos over the counter, o sea, de venta libre, sin saber los daños que pueden ocasionarle a su cuerpo y sin saber lo que realmente ocasiona la acidez, el reflujo, indigestión, etcétera. Ok, mi gente, el tema de hoy, muy importante para muchas personas, gastritis y problemas estomacales. Todos los días me encuentro con personas que me hacen preguntas relacionadas a esto, ya sean niños, adolescentes y adultos, y hay algo muy importante, mi gente, que el estrés hoy día se está convirtiendo en la principal causa de gastritis. En la mayoría de los casos, el estrés es el responsable y de los problemas estomacales. Ya los médicos están tomando conciencia que una persona estrésica, ya sea por el trabajo, familia, problemas económicos, etcétera, está aumentando la incidencia de los problemas estomacales, incluyendo gastritis, y hay que tener en cuenta que si el estrés lo que lo está provocando, tienes que buscar herramientas que te ayuden a controlar ese estrés o aprender a trabajar con él, y nada mejor que resilientes para que tú puedas ir dominando ese estrés. Primero que todo, ¿qué es la gastritis? Muchas personas se confunden en lo que realmente es la gastritis y se creen que cualquier dolor estomacal es gastritis. No es así, es mucho más allá. Y la gastritis es la inflamación de las paredes internas del estómago. Y esto es cuando el estómago se irrita por muchas causas. Y hoy día es muy frecuente esta condición. Y el estrés, como te dije ahorita, es una de las causas más frecuentes en esta condición. Las paredes internas del estómago están protegidas por una mucosa. Y la gastritis ocurre cuando el ácido aumenta, y depende de lo que comes también, puede ser ciertos alimentos o algunos medicamentos que provoquen esta acidez en esas paredes internas del estómago, y esto lo que hace es que irrita las paredes. Me explico bien. Dentro del estómago está esa pared intestinal que está cubierta por una mucosa. Imagínate que en la pared hay un tipo de plástico que está pegado a esa pared, ese plástico, y con el tiempo pueden ser medicamentos, mala alimentación, o en algunos casos, un 30, un 40% de los casos, puede ser un exceso de ácido en el estómago, que eso vamos a hablar más adelante, que puede ir poco a poco erosionando, dañando ese plástico que está pegado a la pared intestinal, que se le llama mucosa, y una vez se va eliminando ese plástico, esa mucosa, el ácido entra en contacto directamente, y lo que hace es que empieza a ponerlo rojizo, y de rojizo se empieza a convertir en úlcera, y ahí es donde proviene la gastritis. Y eso es un dolor, es como un ardor que es indescriptible. Solo la persona que ha pasado por eso sabe lo que es. Y solo, mi gente, escucha esto, la gastritis se confirma con una endoscopía. O sea, no es tu papá, no es tu mamá, tu abuelo, tu vecino, tu primo. No se diagnostica así porque sí. Hay que hacer una endoscopía para saber si realmente es la gastritis. La gente comete muchos errores creyendo que es gastritis, van y se automedican, y esto aumenta el riesgo de ciertas cosas que vamos a estar hablando más adelante. Y los síntomas clásicos, pero clásicos de la gastritis son los siguientes. Primero, el dolor, que es un dolor que se siente como que hay que comer algo. Tú sientes como que hay que comer algo, y a veces es como un hinchazón, te sientes como hinchado, el estómago hinchado, y también sientes ardor que puede terminar en náuseas, y también es como un quemazón. O sea, son tantas cosas juntas que honestamente solo una persona que lo esté viviendo o haya pasado por eso, sabe lo que es. Yo en mi caso, gracias a Dios, nunca lo he vivido, porque siempre estoy en la prevención, que eso vamos a hablar ahorita. También provoca acidez e indigestión la gastritis, y mucha gente, escucha esto, consume aspirina, pero la consume de venta libre, over the counter, pues, se automedican, abusan de la aspirina, y la aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo, que puede provocar la gastritis o inclusive daña la pared intestinal. Que mucho cuidado con las personas que toman aspirina,
así porque sí, o los que están medicados, como muchas personas que usan aspirina por alguna condición, tienes que tener en cuenta que tus paredes estomacales se pueden dañar en cualquier momento y tienes que estar tomando ciertos suplementos y una alimentación que te ayuda a proteger esa pared estomacal. Y escucha esto, por ejemplo, la aspirina y otros medicamentos que voy a hablar ya mismito, rompe la mucosa de la pared estomacal, que te expliqué ahorita, es como un plástico, y entran los ácidos y se irrita el área. Y se pone rojita, esto produce úlceras estomacales y llega hasta el estómago. Y ahí es donde las personas empiezan a sentir los diferentes síntomas. Hay unos factores que son los más importantes en esto cuando hablamos de gastritis y son los antiinflamatorios, mi gente. Y peor aún, hay gente que le da un dolor y empiezan a automedicarse. Escucha bien que estoy mencionando mucha automedicación. No juegues con esto porque puedes provocar daños a tu salud. Inclusive hay gente que toma muchos medicamentos y encima se automedican y son muchas las consecuencias, incluyendo la muerte que puedes provocar por no saber o no conocer la reacción química o bioquímica que va a ocurrir en tu cuerpo, y por eso es importante siempre estar en la prevención, y si ya tienes la condición, cógete de la mano con el médico para que no cometas un error en la automedicación. El factor, mi gente, tomar antiinflamatorios en exceso. Segundo, Helicobacter pylori, que esto es una bacteria que muchas personas es común en el cuerpo, pero tiende a sobrepoblarse porque el alto consumo de alimentos procesados, azúcares, comida chatarra, no tenemos una comida balanceada, hacen que todas esas bacterias buenas, todas esas microbiotas vayan poco a poco disminuyendo y esta bacteria aumente y cause estragos. También historia familiar, hay personas que ya por historia familiar tienen esa condición y tienen que también cuidarse, o si ya la tienen, aunque sea por historia familiar, se puede hacer mucho para lograr revertirla. El exceso de café, hay gente que toma demasiado café durante el día y es uno de los factores principales en la gastritis. El alcohol es uno de los más devastadores. Fumar cigarrillos también es devastador y es uno de los principales causantes de la gastritis y ciertos problemas estomacales. Y el estrés, porque provoca cambios en su dieta. Una persona que entre muy temprano a trabajar o esté muy estresada no tiene un patrón alimenticio correcto, y eso también es un papel muy importante, un factor importante. Y la gastritis, mi gente, normalmente se complica con el reflujo o la acidez estomacal, que ya mismo vamos a hablar de eso. Y para todas esas personas que tienen gastritis, que se sabe que no pueden comer porque le da más dolor o no quieren saber de la comida, escucha bien, lo mejor que tú puedes hacer en este momento, primero, es consumir probióticos. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos el probiótico de Unicity, que es muy valioso para estas personas que tienen gastritis, y también lo puedes combinar con papaya, también puedes consumir aloe vera pura de la planta, que en estos casos lo que se recomienda es eso, o el aloe vera de que nosotros tenemos del Cleanse, utilizarlo en pastillitas. Es muy importante que con gastritis no puedes utilizar el Cleanse porque te puede caer muy pesado. Primero hay que preparar el sistema digestivo para después hacerlo. ¿Cómo lo prepara? Me tomo probiótico, consumo aloe vera en pastilla, consumo papaya y, importante, gente, que trate de estar 1 o 2 días en ayuno consumiendo ciertos líquidos que ya necesitas una persona que sepa qué hacer con la gastritis, como por ejemplo mezclar un extracto de brócoli con un poco de ajo. Esos son ciertos remedios naturales que puedes usar durante la gastritis para tú poder minimizar el dolor, para entonces ir al próximo nivel que voy a hablar al final, con qué productos, una vez controlas la gastritis, o que si tienes acidez estomacal o reflujo, qué productos te van a ayudar a revertirlo o mejor aún a prevenirlo para siempre. Ahora vamos a estar hablando, mi gente, de que si tú empiezas con algún suplemento nutricional, alguna plan alimenticio, lo que sea, y los síntomas duran por más de 2 semanas, tú tienes que tratar esto, tienes que ir al médico para que haga los estudios pertinentes. Vamos a hablar ahora de reflujo, acidez y las úlceras, que esto es muy importante y es muy común
El reflujo ácido afecta el 50% de las personas de los Estados Unidos. El síntoma más común de reflujo ácido son las agruras, que las agruras es como una sensación de acidez detrás del esternón que a veces llega hasta la garganta. Y hay muchas personas que lo confunden con un ataque cardíaco. El reflujo, no, gente, escucha esto, no es una enfermedad causada por la producción excesiva del ácido en el estómago, sino un síntoma comúnmente relacionado con la hernia de hiato o el Helicobacter pylori, que es la bacteria que hablo ahorita. Y una pregunta muy importante que tienes que hacerte y que tienes que saber contestarte es lo siguiente: ¿qué es lo que causa? ¿Qué causa la acidez estomacal que a tantas personas afecta día tras día, o en algún momento dado nosotros hemos sufrido de acidez estomacal, aunque sea un día, 2 días o 3 días, pero hemos pasado por eso, ya sea una mala comida o con unos multados y nos acostamos? Pero, ¿qué es lo que lo causa? Después que la comida pasa por el esófago hacia el estómago, la válvula muscular que se llama esfínter esofágico inferior se cierra, previniendo que la comida o el ácido regrese hacia arriba, o sea, hacia el esófago. El reflujo ácido ocurre cuando el esfínter esofágico inferior se relaja inapropiadamente, permitiendo que el ácido del estómago fluya hacia el esófago, o sea, vuelva hacia arriba. Y ahí es que ocurre lo que es la acidez estomacal. Ahora, escucha esto: ciertos medicamentos recetados o de venta libre también pueden causar acidez estomacal. Comúnmente, los medicamentos que causan acidez por ejemplo, los medicamentos de ansiedad, los antidepresivos, los antibióticos, medicamentos para la depresión, medicamentos para la presión arterial, los medicamentos que son los nitroglicerina, medicamentos para la osteoporosis y ciertos analgésicos. Si la acidez por causa de medicamento, escucha esto, si usted detecta que la acidez es por causa de medicamento, primero, evite tomar más de la dosis recomendada. Segundo, cambie a otra medicación. Y tercero, no se acueste después de tomar medicamentos. Y muy importante, déjaselo saber a tu médico por si hay que disminuir la dosis o retirar el medicamento. Eso es muy importante. Y los medicamentos para acidez estomacal, escucha esto, los medicamentos para acidez estomacal que normalmente son recetados para la acidez y reflujo son los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Los cuales son muy efectivos para bloquear la producción del ácido en el estómago, como por ejemplo el Nexium, Prilosec, Prevacid. Aunque pudiera ser el remedio adecuado para muchas personas, tomando en cuenta el hecho de que el ácido estomacal está subiendo hacia el esófago, en la mayoría de los casos son el peor método, porque la mayor parte del problema está típicamente relacionado a que el estómago está produciendo muy poco ácido estomacal. Escucha bien, hay como un 60-70% de personas que le da acidez estomacal y el problema es que el cuerpo está produciendo muy poco ácido estomacal. No es mucho, esos son algunos casos, pero la mayoría de las personas no tienen por qué tomar estos medicamentos y están siendo recetados, o peor aún, ellos lo están haciendo por su cuenta, automedicándose. Y existen más de 16,000 artículos de literatura médica que demuestran que la supresión del ácido estomacal no trata el problema, solo trata los síntomas momentáneamente. Y los medicamentos para la acidez estomacal, como ellos se llaman inhibidores de la bomba de protones, solo garantizan, escucha bien, solo garantizan el tratamiento de el sangrado de las úlceras, o sea, personas que sangran bastante en el estómago, inclusive podrían hasta vomitar sangre, el síndrome de Schrödinger-Ellison, que es un tipo de síndrome muy raro, pero demasiado raro, donde las personas producen exceso de ácido en el estómago, pero es exageradamente, lo produce en grandes cantidades, pero el síndrome es muy raro, en muy pocas personas. Y también estos medicamentos son funcionales para las personas que tienen reflujo de ácido
pero muy severo, que a través de una endoscopía se confirma que el esófago está dañado. Estas personas sí aplican estos medicamentos y les va a ayudar. Pero el 70% de las personas que toman estos medicamentos que mencioné anteriormente tienen una acidez leve, mi gente, y no debería estar consumiéndolos porque con el mínimo esfuerzo o el conocimiento adecuado, tú puedes controlarlo y revertirlo. Parte del problema con estos medicamentos para la acidez estomacal es que cuando se suprime la cantidad de ácido del estómago, su cuerpo reduce la habilidad para matar las bacterias, por ejemplo, en este caso, la Helicobacter pylori, y si la acidez estomacal la causa la Helicobacter pylori, usted va a empeorar la condición sin saberlo. Por eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, que es muy peligroso tomar medicamentos si usted no está consciente de lo que está haciendo. Además, reducir la cantidad de ácido en el estómago disminuye el principal mecanismo de defensa hacia las infecciones transmitidas por los alimentos, lo que va a aumentar el riesgo de intoxicación alimentaria. O sea que el ácido juega un papel muy importante para eliminar ciertos patógenos, y si usted, como lo leí yo anteriormente, disminuye ese mecanismo de defensa, usted va a ser más propenso a ciertas infecciones. Y escucha esto, y hay una infección con una bacteria intestinal dañina que si usted inhibe mucho el ácido estomacal, esa bacteria intestinal se puede aumentar drásticamente y provocar colitis y otras condiciones. Y escucha esto, mi gente, escucha esto. Hay muchas personas también que en estos medicamentos lo que hace es que reducen la cantidad de óxido nítrico en las paredes de sus vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de ataque cardíaco. Y también va a aumentar el riesgo de fracturas en personas que llevan más de un año usándolo irresponsablemente. Escucha esto, hay gente que lleva mucho tiempo tomando estos medicamentos para acidez y reflujo por automedicación o lo que sea, y esto aumenta el riesgo de fracturas en las personas y también el riesgo de ataques cardíacos, aumenta el riesgo de osteoporosis, entre otras condiciones que pueden agravarse. Ahora bien, si tú tienes acidez y reflujo y no lo has podido controlar o lo quieres, o mejor aún, lo quieres prevenir, no quieres que ocurra, pero si lo tienes, uno de los productos principales, mi gente, es el SUTI. El SUTI va a ayudar a reducir la inflamación, lo que puede aliviar los síntomas de reflujo ácido. Y es un producto que se compone de ciertos tipos de sábila y eso te va a ayudar a aliviar ese dolor estomacal. Y aparte del SUTI, tienes que usar el Super Green, porque el Super Green ayuda a cicatrizar si hay alguna úlcera o hay algún daño en la pared estomacal, va a ayudar a cicatrizarlo para que esa persona se pueda recuperar más rápido. Y uno de los productos principales con estos casos es el Enjuvenate, porque el Enjuvenate va a ayudar a restaurar el daño provocado, si es por la bacteria, el Helicobacter pylori, o si es provocado por medicamento o por alimento, el Enjuvenate va a restaurar ese daño y esto va a hacer que la persona poco a poco vaya disminuyendo la acidez, pero mejor aún, se vaya regenerando esa área en el estómago para que la persona no la vuelva a tener. Y muy importante en este proceso son los probióticos, es vital utilizarlos, tienes que fortalecer tu flora intestinal para que ella pueda combatir con ciertos patógenos que agravan la condición o pueden ser los causantes de la acidez y reflujo, como es el Helicobacter pylori, y por eso es importante utilizarlo. Tengas la condición y si no la tienes también para prevenirlo. Y muy importante es esto, mi gente. Si la persona tiene niveles de vitamina B3 bajito, tiene que utilizar obligatoriamente el Bone Fortify, porque es muy importante para hacerle frente a cualquier componente e infecciones y a la misma vez, aunque aumentar el magnesio, mi gente, porque los medicamentos para esta condición disminuyen el magnesio del cuerpo y agrava el cuadro. Puede ser que usar Bone Fortify para regular la vitamina D3 y a la misma vez aumentar el nivel de magnesio, ya que los medicamentos hacen que tu cuerpo lo elimine. Importante, el Joint Mobility hay que utilizarlo porque modula más de 700 genes
y esto mantiene el sistema digestivo en óptimas condiciones. Y si no tienes ningún tipo de síntomas de esto, el mejor producto para prevenirlo, mi gente, es la combinación del matcha con el Bone Fortify, definitivamente. Pero los productos que mencioné anteriormente son los que te van a ayudar a controlar esa acidez y reflujo y hasta revertirlo. Y una vez vaya mejorando, la acidez y reflujo vaya mejorando, entonces, si tú deseas, puedes añadir el balance antes de las comidas más fuertes. ¿Para qué? Mi gente, para que ese ácido en exceso que puede ocurrir, que ocurre en 40% de los casos, ¿no? O esos ciertos químicos de los alimentos que usted no desea que interfieran con el proceso de regeneración, el balance lo puede absorber en su matriz de fibra y lo puede expulsar a través del excremento. Eso también te va a ayudar a regenerarte más rápido. Pero el balance tiene que ir después de que mejoren los síntomas, porque como contiene ciertos cítricos, a algunas personas le podría quedar un poco pesado. No quiere decir que el producto haga daño, sino que en este momento no es adecuado para la persona, pero sí tan pronto empiecen a mejorar los síntomas. Así que, gente, yo les invito a ustedes que si tienen esta condición, hagan lo más pronto posible los arreglos para que tú puedas consumir estos productos, porque si no, a largo plazo te puede conducir a un cáncer, que eso es lo más peligroso para esas personas que tienen esta condición.